Satanás ha querido ocupar el trono de Dios siempre y ha utilizado los poderes de esta tierra para lograrlo. Pero hay un conflicto en donde hay un pueblo que siempre se resiste. Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Buenas noches, Rona. Buenas noches, Marcos. Feliz sábado a todos. Así es. Daniel ve una visión y esa la encontramos en el capítulo 10, versículo 14 del libro de Daniel, y dice así: he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Efectivamente, para los últimos días, para el tiempo del fin, le iba a ser revelada, o le era revelada a Daniel todo el conflicto desde su época hasta el fin del mundo. Así es. La visión de Daniel capítulo 11, versículo 2, hasta Daniel capítulo 12, versículo 3, es una de las profecías más largas y una de las profecías más complicadas. Realmente vuelve a recapitular la profecía de Daniel capítulo 8, pero da detalles, más detalles aún, y es un poco más explícita. Por la simbología, ¿no? Por la simbología que usa. Inicia diciendo así, Daniel capítulo 11, versículo 2. Ahora yo te mostraré la verdad, se lo está diciendo a Daniel. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Cuando Daniel recibe esta visión, quien estaba gobernando el imperio persa era Ciro. Por lo tanto, cuando se le dice a Daniel que todavía va a haber 3 reyes en Persia, se refiere a los sucesores de Ciro, que esos fueron Cambises, el falso Esmerdis y Darío. Y finalmente el cuarto, del cual se dice que hará grandes riquezas y que se iba a levantar contra el reino de Grecia, ese personaje fue Jerjes, quien aparece en el libro de Esther como Asuero. Este Jerjes organizó una invasión a Grecia, que por cierto no tuvo éxito, y en el año 480 está la famosa batalla de Salamina, donde fue derrotado por una minoría del ejército griego, a pesar de que ellos tenían una gran cantidad de gentes y de barcos. Fueron derrotados y en el año 479, en la batalla de Platea, finalmente fueron expulsados de allí. Así es. Y siguiendo precisamente con la cronología de Daniel 2, 7 y 8, seguía después del reino de Persia, el reino de Grecia. Si ustedes se pueden dar cuenta, al final del capítulo 2 nos introduce precisamente el próximo imperio, que era el reino de Grecia. Levantará a todos contra el reino de Grecia. Y finalmente, en el versículo 3 dice: se levantará luego un rey valiente. ¿Quién es este rey valiente? Pues Alejandro Grande, Alejandro Magno, que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 vientos del cielo son sus 4 generales que cuando Alejandro muere, cuando Alejandro cae, se posesionan de todo el imperio: Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. Pero no será para sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Recuerden que ningún familiar de Alejandro quedó en el reino, ¿sí? Ningún familiar de Alejandro lo pudo ocupar. Había un familiar que era un medio hermano que tenía problemas mentales y lo mataron. Así que no fue para ninguno de los familiares de Alejandro. Pero dice aquí el versículo 5: el rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. Se hará poderoso y su dominio será grande. Aquí comienza una serie de batallas entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte aquí son los Seleucidas y el rey del sur son los Ptolomeos, que provienen precisamente de ese régimen de Grecia, de Alejandro. Y ustedes lo pueden encontrar en la historia como las 6 guerras sirias, en que empezaron el rey del norte, el rey del sur, fueron los Ptolomeos y fueron los Seleucidas los que propiciaron estas guerras que nos marca la historia, y así finalmente se debilitaron y dio paso para el siguiente imperio que nos va a comentar ahora. Así es muy importante esta parte porque la profecía nos habla entonces del rey del norte y del rey del sur. Así es. ¿Por qué? Porque finalmente quien quedaba en medio, tanto del reino Seleucida como del reino Ptolomeo, era
el pueblo de Israel. Israel. Era Israel. Y finalmente los conflictos, Israel quedaba como en medio. Así A es. veces pertenecía a los Seleucidas, a veces a los Ptolomeos, Claro. según quien ganara las batallas. Y por eso es que Dios les habla entonces qué es lo que iba a pasar en el acontecer en el Así futuro, es. porque el pueblo de Israel justamente iba a pasar problemas, dificultades. Y finalmente, Ronald, todos estos reinos que hemos estado mencionando en Daniel tenían que ver con el pueblo de Israel, por eso es que se menciona. No queremos decir que no existieran otros imperios como el imperio chino, etcétera, ¿no? Así es. En Daniel capítulo 11, versículo 16 encontramos lo siguiente: el que vendrá contra él hará su propia voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y permanecerá en la tierra gloriosa, que será consumida bajo su poder. Los estudiosos marcan que en el versículo 16 hay una transición entonces de los reinos helenísticos a la Roma pagana. ¿Por qué? Porque se nos dice que este poder que iba a venir contra el rey del norte iba a permanecer en la tierra gloriosa. Y eso mismo lo encontramos nosotros en Daniel capítulo 8, versículo 9, donde se nos dice lo siguiente: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Es decir, hay una conexión. El poder que conquista en Daniel capítulo 8 la tierra gloriosa es la Roma pagana. Así es. Y por lo mismo podemos decir que en el versículo 6 entonces se nos apunta nuevamente hacia Roma pagana. O sea, ahí es la introducción ya de Roma, ¿no? De Roma, exactamente, en el versículo 16. Luego avanzamos un poco y en el versículo 20 encontramos lo siguiente: en su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. Se dice que de quien se habla aquí en el versículo 20 es de César Augusto. ¿Por qué? En Lucas capítulo 2 versículo 1 encontramos lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. La Biblia nos habla de un edicto, de una promulgación de un edicto, y Daniel capítulo 11 versículo 20 nos habla también, haciendo referencia entonces a la época cuando, recuerdas tú que José y María tienen que ir a empadronarse. Claro. A Belén. Así y finalmente allí es donde nace Cristo. Así es. En el versículo 21 dice: ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin avisos y tomará el reino con halagos. Aquí encontramos entonces el sucesor de César Augusto fue Tiberio. A Tiberio se lo describen, los historiadores lo describen como un personaje excéntrico, vil. Claro. Y este personaje, en el versículo 22 se nos dice que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundaciones de agua. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. La palabra de Dios nos dice que fue durante el reinado de Tiberio que Cristo Jesús, el príncipe del pacto, fue entonces muerto, fue crucificado. La palabra de Dios en Daniel capítulo 11 nos lleva a través de la historia, y en el versículo 16, como tú lo mencionabas, es la introducción a Roma pagana. En el versículo 20 encontramos ya a César Augusto, en el 21 a Tiberio, claro. Y finalmente la crucifixión de Cristo Jesús. Entonces seguimos con la cronología del capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. Sí. Los mismos imperios. Y es que fíjense ustedes que, como estábamos mencionando, en el versículo 29 del capítulo 11 ya hay una nueva etapa de Roma. Miren ustedes, al tiempo señalado volverá al sur. ¿Quién? El rey del norte. Pero la última venida no será como la primera. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de una nueva época de Roma. Y esa es la época papal. Estamos pasando de la Roma pagana, la Roma política ahora, a la Roma papal. Ya no era lo mismo. Ya no tenía la misma fuerza. ¿Por qué? Porque iba a ser una mezcla de política y religión.
el papado. Y miren cómo sigue diciendo en el versículo 31. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán abominación desoladora. Esto, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 7 hablábamos del continuo. ¿Qué es el continuo? Pues ustedes ya saben que es el ministerio de intercesor de Cristo en el reino de los cielos, ¿sí? Pero que este sistema lo copió y puso uno falso aquí en la tierra, y que con la ayuda de los poderes terrenales, de los, en pocas palabras, de los reyes de ese tiempo, de la edad medieval, pudo tener la autoridad y la imposición para imponer cada uno de estos ritos. Y finalmente, aquí encontramos en el 36, el rey hará su voluntad, o sea, el papado, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esto de hablar maravillas es que este sistema papal se iba a hacer, iba a decir que iba a poder perdonar pecados. Usted va a un sacerdote y le perdona de pecados. La misa, que dicen que con la transustanciación baja el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en sangre y el pan es realmente la carne de Cristo. En fin, toda una serie de abominaciones, los santos que establecieron en la Edad Media y muchas mentiras. Porque lo determinado se cumplirá. Esto de determinado se cumplirá nos habla de un periodo de 1290 años. Ustedes recordarán que en Daniel encontramos que el periodo en que iba a gobernar el papado era 1290 años, del 538 a 1798, donde se le pone finalmente fin en la Revolución Francesa. Y eso nos lo explica el versículo 40, como dice aquí: al cabo del tiempo. Esta traducción realmente debería ser en el tiempo del fin. La traducción correcta aquí debería decir en el tiempo del fin. El rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Es Egipto. Pero obviamente que históricamente, siguiendo la cronología, no estamos ya hablando de Egipto. Estamos hablando de Francia. ¿Pero por qué Francia se compara a Egipto? Porque, bueno, ustedes recordarán que en la Revolución Francesa, ¿sí?, se quemaron las Biblias y Egipto y prácticamente Francia se volvió atea. ¿Se acuerdan que por 3 años y medio decretaron que no iba a haber ninguna religión ni a Dios, y ensalzaron a la diosa de la razón, que la metieron a la catedral de Notre Dame, ¿sí? Entonces la Francia atea se convierte como el Egipto ateo, que no quería nada con Dios. Recuerden ustedes que Faraón le dijo a Moisés desconocer ese Dios. ¿Cuál es tu Dios para que yo deje salir a tu pueblo? Acuérdense ustedes de eso. Dice: al cabo entonces el rey del sur contenderá con él, pero el rey del norte se levantará con gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras y le invadirá y pasará. Nos habla de que esa es la herida mortal que se le iba a dar precisamente al papado en 1798, cuando Francia, a través de Berthier, general de Napoleón, toma prisionero al Papa Pío VI, lo lleva a Francia, donde muere un año después. Finalmente, esto es la herida mortal en el contexto histórico de la Revolución Francesa, donde se le veces tocada al papado. Pero el rey del norte se levantaría otra vez para su fin. Así es, en 1798 finalmente entonces el papado pierde el poder, y es lo que se describe aquí como que el rey del sur contiende contra el rey del norte. Así es. Pero se nos habla también en unos 5 versículos, la palabra de Dios lo sintetiza bastante bien, eventos del tiempo del fin que aún están por acontecer. Nos dice que el rey del norte finalmente se levanta. En el versículo 41 nos dice: entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Edom. Esta parte de Daniel sintetiza eventos que Apocalipsis amplía. Así es. Daniel y Apocalipsis van de la mano. Y lo que encontramos nosotros en estos últimos versículos, en Apocalipsis lo encontramos descrito a la perfección. Lo que vemos aquí es como el tráiler de una película, nada más. Es un pequeño resumen, una introducción. Y se nos dice que el rey del norte al final va a atacar aquí en la tierra gloriosa, ataca al pueblo, al verdadero pueblo de Dios. En Apocalipsis encontramos que al final, los últimos tiempos, hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios. Y que el dragón se iría contra ellos. Exactamente, el dragón, que es Satanás, iba a tomar aliados por un lado el papado y por otro lado el protestantismo apóstata, y unidos los tres, esta falsa trinidad, atacan al pueblo de Dios. Y cuando se está llevando a cabo ese ataque y el pueblo de Dios está sufriendo
sucede algo interesante, algo importante, algo que nos debe dar a todo cristiano realmente esperanza, porque hasta aquí el cuadro que pintamos es un cuadro sombrío. Así es. Pero en el capítulo 12, versículo 1, se nos dice que en aquel tiempo, es decir, ya en el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Que Miguel se levante aquí, Miguel de Cristo, que se levante significa que su ministerio intercesor, el juicio que se está llevando a cabo en el cielo termina. Y cuando eso sucede, ya no hay más gracia. Se termina la predicación del Evangelio. El que es justo, que siga siendo justo. El que es santo, que se santifique. El que es injusto, que sea injusto todavía. Al final ya no hay 3 grupos. Al final solo hay 2 grupos. Los que van con Cristo y los que no quisieron nada con Cristo. Y en este momento, cuando el pueblo de Dios está siendo oprimido, Miguel entonces se levanta, viene a pelear por su pueblo, viene a defender a su pueblo. Y se nos dice que será un tiempo de angustia. Daniel dice aquí será un tiempo de angustia. En lo que encontramos en Apocalipsis es que este tiempo de angustia se refiere al cierre de la gracia y a la caída de las plagas, de las 7 plagas postreras que ustedes encuentran en Apocalipsis 16. Pero el pueblo de Dios va a estar siendo protegido por Cristo, porque ustedes saben que Jesús nos prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y continúa diciendo el versículo: será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es algo único, es un evento único al final de este mundo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Qué libro? En el libro de la vida. Dios viene a rescatarnos. Jesús viene a defender, a pelear por su pueblo. ¿Por quiénes? Por los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Dios te está haciendo la invitación para que tú entregues su vida a Él. Y tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida. La consecuencia del pecado fue la muerte. Desde que entró el pecado al mundo, la muerte ha reinado, pero se hace una promesa linda y preciosa para que tú la guardes. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Cristianos fieles durante todas las edades finalmente han de ver a Cristo cara a cara en aquel momento, en aquella mañana gloriosa, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos y los muertos en Cristo resuciten primero. Amén. Así es, amigo y amiga que nos está sintonizando. El libro de Daniel comienza con la captura del pueblo de Dios, pero finalmente vemos que finaliza con su liberación gloriosa, no solamente de Israel literal, sino del pueblo espiritual, ese pueblo que lo verá venir de las nubes de los cielos. ¿No es maravilloso? Te invitamos para que seas parte de ese pueblo. Te invitamos para que hoy tomes tu decisión. La historia está escrita y el triunfo está asegurado. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de tu palabra tenemos la seguridad de que aunque este mundo está en caos, Señor, al final tú vendrás a poner orden. Amén. Prepara a tu pueblo. Hay hijos tuyos, Señor, hijos tuyos que aún necesitan escuchar tu palabra. Hijos tuyos que aún están indecisos. Tráelos con cuerdas de amor. Sé con ellos y ayúdalos a tomar la decisión firme, Señor, de seguirte. No importa lo que pueda suceder. Al final la recompensa, Señor, será muchísimo mayor a cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.